Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Adrián Mendieta y junto con el profesor San Martín y Francisco Javier Izalde vamos a presentar esta ponencia titulada Pruebas de evaluación continua en la era de la IA, enunciados multimodales en la educación superior a distancia, que hemos desarrollado con el resto de compañeros del Grupo de Economía Política Internacional y Española del Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Ese trabajo surge de la necesidad de actuar frente al uso fraudulento por parte del alumnado de la inteligencia artificial para responder a los diferentes enunciados de las pruebas de evaluación continua online de nuestras asignaturas. Si bien esta herramienta puede ser un complemento y un apoyo formativo para los alumnados, su uso fraudulento, que repliquen pues, sus respuestas propias cuando han sido proporcionadas por una herramienta de inteligencia artificial generativa, puede ir en detrimento o afectar negativamente a su proceso de aprendizaje. Por ello, analizando las diferentes literatura relacionada con esta temática, hemos tratado de diseñar e implementar estrategias de evaluación online adaptativas que permitan o favorezcan la integridad académica y la autoría de las respuestas y limiten el uso fraudulento de la inteligencia artificial generativa. Y para ello se han analizado diferentes enunciados multimodales que integran diferentes contenidos de texto, audio o imágenes en formato de gráfico para las asignaturas de política económica del primer y segundo cuatrimestre de la UNED, del primer y segundo cuatrimestre en el curso académico 25 y 26. La primera de las técnicas que hemos utilizado ha sido el uso de enunciados con formato de contenidos con formato de audio, y en este caso, pues en lugar de proporcionarle a los estudiantes un material complementario de un caso práctico real, no ya contenidos teóricos que permitan a los estudiantes simplemente replicar los contenidos literalmente como vienen determinados en la asignatura, sino de manera práctica, en lugar de proporcionárselo como un texto complementario, este texto se ha convertido a un audio mediante la herramienta Notebook LM, y de esta manera pues se le fuerza al estudiante a tener que escuchar activamente ese contenido y así pues mejorar la comprensión y la síntesis cognitiva de estos materiales. Sin embargo, la eficacia del mismo, como veremos en los diferentes resultados obtenidos, va a estar limitada por el propio desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Además, este audio se le limitó la descarga a los estudiantes para que no pudieran incorporarlo como una fuente directamente. El objetivo es limitar o mitigar pues, ese uso fraudulento, que ahora veremos los resultados que hemos obtenido. Y el resto de técnicas las comentarán mis compañeros en esta grabación. La segunda técnica que utilizamos fue utilizar contenido gráfico en el enunciado. Aquí elaboramos una prueba tipo test con 4 respuestas y una pregunta de justificación de la respuesta elegida para ver que habían elegido la respuesta correcta no por azar o por uso de ella, sino por entender correctamente los conceptos trabajados en la asignatura. El enunciado se puso en formato imagen para dificultar la introducción del texto en la IA, y cuando pasamos el cuestionario a la IA, obtuvimos las siguientes respuestas. En gráficos simples, los modelos de IA interpretan correctamente el gráfico y, además de elegir la respuesta correcta, ofrecen una justificación apropiada. Mientras que en los gráficos más complejos o que tienen áreas, los modelos de IA no proporcionan la respuesta correcta y, además, la justificación que dan es errónea. Aquí, en la siguiente diapositiva, podemos ver un ejemplo de gráfico de cada una. En el primero vemos un gráfico simple que lo que tiene son dos funciones, una con una pendiente mayor que la otra, y lo que se pide en las respuestas es ver cuál de las siguientes descripciones se adapta mejor al gráfico. Y en el segundo gráfico, el de la derecha, vemos que no solo importan las funciones, sino que las áreas debajo de las funciones son significativas. Entonces, en el ejercicio lo que se les pedía era encontrar un área determinada, la de la pérdida de eficiencia. Cuando se lo damos a la IA, las respuestas que obtenemos son que para el primer caso se encuentra la afirmación correcta, mientras que para el segundo no se encuentra la respuesta correcta y, además, la justificación es errónea. Muy bien. Y la tercera
técnica que hemos empleado ha sido meter en todos los enunciados de texto y también en el de audio, alguna prueba para detectar la IA, ¿no? Entonces, lo que hemos introducido en los enunciados eran referencias a contenidos que no aparecen en el material facilitado para realizar la prueba, incluso tampoco en la asignatura, y en las instrucciones se les pedía a los estudiantes que se ciñeran a esas instrucciones donde se les pedía que no utilizasen material externo, ¿no? Entonces, el estudiante que hace la prueba por sí mismo, pues tiene en cuenta las instrucciones y no utiliza esos materiales no autorizados o materiales externos. Sin embargo, el que utiliza la IA, pues lo que tiende a hacer es copiar el enunciado, meterlo en la IA y copiar la respuesta. Como la IA tiene unos conocimientos no infinitos, pero casi, pues lo que hace es incorporar cosas que no están en la asignatura a la respuesta. Entonces, después de utilizar en las diferentes asignaturas diferentes métodos, lo que hemos visto es que el uso de IA está entre un 10 y un 30%. Este uso es el uso de IA mínimo, es decir, es lo que hemos detectado, ¿vale? Simplemente lo que se ha detectado, pero eso no significa que hayamos detectado todas las pruebas que han sido utilizadas por IA. A modo de conclusión, podríamos decir, en primer lugar, que ya lo sabíamos, que los enunciados y los materiales de texto son muy vulnerables a la IA, es decir, se pueden replicar con facilidad, y que cuando introducimos elementos de control en el texto, acabamos pillando quizá a los usuarios más inexpertos. Y otra consideración que podemos tener en cuenta es si esos usuarios inexpertos están usando los modelos gratuitos de IA y no los modelos con suscripción, que podrían dar unas respuestas mejores y que podrían invalidar cualquier tipo de prueba o de elemento de control que se introdujese, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que el umbral mínimo que hemos detectado es bastante elevado, ¿no? Es en muchas ocasiones mayor del 20%. Entonces, esto es una gran preocupación para la integridad de las calificaciones, ¿no? Porque realmente no estamos seguros si los alumnos están incorporando o están aprendiendo los contenidos que se supone que deberían aprender con estas pruebas, ¿no? Como ya había adelantado el profesor Mendieta, los materiales en audio no dificultan nada la realización de la prueba. De hecho, son inoperantes en el sentido de que directamente pueden subir la URL a la IA y hacer exactamente igual que si subiesen un fichero de texto. Por el contrario, lo que sí que hemos visto es que los enunciados y materiales gráficos, cuando son complejos, sí que dificultan a la IA dar la respuesta correcta. Y en ese sentido, se necesita, o los estudiantes deberían conocer la asignatura, conocer las preguntas, conocer los materiales para poder responder adecuadamente. También otra consideración que nos preocupa, o que deberíamos profundizar en ella, sería el uso de la IA entre alumnos de grado, máster y doctorado. Esta última prueba de enunciados materiales y gráficos se ha hecho en una asignatura de máster y la utilización de la IA parece que ha sido menor. Lo que ocurre es que tendríamos que hacer más pruebas para poder contrastarlo. Por tanto, y ya para terminar, tenemos un problema que a corto plazo, como medidas que hemos tomado para intentar abordarlo, es en primer lugar reducir la puntuación de las pruebas de evaluación continua, puesto que si no sabemos si la prueba la ha hecho el alumno o la IA, pues hay que reducir la calificación de estas pruebas. En segundo lugar, que tenemos que tener cuidado, tenemos que equilibrar el coste del diseño de la prueba o de las pruebas respecto a la aportación didáctica. Es decir, tenemos que tener cuidado de que no le estemos dedicando mucho más tiempo al problema de la IA que a enseñar los contenidos o dedicarnos al aprendizaje y a la enseñanza de los contenidos de la asignatura. Y en tercer lugar, parece que los test gráficos con preguntas de justificación parecen la mejor opción a corto plazo, porque es en la que la IA ha fallado más, ¿no? Y no da la respuesta correcta. Opciones a largo plazo, que quizá más que largo plazo sería medio plazo. El problema es que estos posibles elementos de control o estas preguntas con test gráficos, pues
posiblemente quedarán obsoletas no en el largo plazo, sino en el medio plazo. La evolución de la IA y el desarrollo de la IA es exponencial, por lo tanto, cualquier traba que intentemos ponerle es posible que en 1 año o en 2 años esté totalmente superada. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues una de las posibilidades sería hacer las pruebas de evaluación continua presenciales y otra opción sería eliminarlas por completo. Entonces, hacerlas presenciales es una decisión a nivel de universidad y las complicaría muchísimo. Sería como realizar los exámenes. Y ahora mismo no somos especialmente optimistas para mantener las pruebas de evaluación continua, al menos en el modelo que estamos utilizando hasta ahora, introduciendo ajustes, pero lo que parece claro es que vamos muy por detrás en los cambios en los modelos de evaluación, muy por detrás de la evolución de la IA. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición para cualquier duda que tengan.